el comité de Sanipes haber mantenido una posición técnica. Me apena mucho la situación de que hayamos entrado en una contradicción que haya generado tantos problemas. Sin embargo, yo creo que acá tenemos que parar la oreja. Tenemos que parar la oreja y un poco, como bien dice la presidenta de la Sociedad Nacional de Pesquería, tenemos que adelantarnos un poco. Yo he sido ministro y también he sido pesquero. O sea, de los 16 años, y créeme que tengo bastantes años, he estado en el puerto de Pisco. No, Pisco pescando, de pesquero. Y la industria de pesca nace con bolicheras de madera de 50, 60, y le puedo decir que una de las mayores inversiones que se hicieron en su momento fue hacer la primera bolichera de 100 toneladas de madera. Era, pero inusitado. Te estoy hablando de la década de 65, 66, como si fuera ayer. Pero eso nos lleva a que tenemos que trabajar cada vez más y más juntos. ¿Por qué? Porque cada vez las exigencias van a tratar, mi opinión personal, de pasar más costos a este lado de la baranda. O sea, ellos van a tratar de que cada vez el aceite vaya en condiciones que cuando ellos trabajen tengan que invertir menos. Pero tienen el mercado, entonces vamos a tener que irnos adelantando. Yo sé que el aceite que viene de una embarcación que no tiene equipos de frío, no tiene equipos de acondicionamiento, tiene un castigo. Oye, más o menos. La verdad que desconozco, no. Creo que hoy día hay un pequeño diferencial que se está dando en el mercado, ¿es así o no? Entre el aceite que viene de una embarcación que no tiene equipo de frío y las embarcaciones porque hay un riesgo de proceso o no. Pero los precios no tienen problema. Entonces lo que tenemos que trabajar rápido es en la adecuación de las embarcaciones. Y ahí sería importante con el viceministro eventualmente tener una conversación de hacer un plan de trabajo intensivo. Porque yo creo que ahí van a tener que trabajar, porque estos temas están flotando en el ambiente. Yo creo que había una interpretación de la norma que ha sido discutido y que ha tenido interpretaciones, lo cual al final del día ha primado lo que venía a ser los usos y costumbres aceptados inclusive por la DG Santé, y eso sería importante, pero hay que parar la oreja, porque ya sonó. Entonces hay que parar la oreja y generar un trabajo rápido para ver si, idealmente, la próxima temporada ya estamos todos listos, ya no hay excusa, para que puedan decir que hay embarcaciones que sí y embarcaciones que no. Eso tenemos que ver la forma. Sería muy interesante, es un tema que estoy apuntando para tener una conversación con el viceministro y con el ministro, porque es adelantarnos a los problemas. Los problemas no pueden llegar y nosotros reaccionar. El segundo tema que quisiera poner en la mesa, y esto sí es a mis amigos de Sanipes y del ministerio, tengo la impresión, y tuve durante mi pasantía por el ministerio, que Santé de Europa, DG Santé, y cada vez más otras autoridades como en el Japón, en la China, hay una sola persona representando en todas las materias de sanidad alimentaria y de sanidad en general. Estados Unidos es la única que tiene dos, que es APHIS y la FDA. Y una de las quejas que tuve de la gente de Santé es que para venir al Perú tenía que hablar con 7 personas. No hay tiempo para eso. O sea, no hay una llegada permanente y constante y una conversación en línea directa con la presidencia de G Santé. No la hay. Porque son 7 personas y muchas veces cuando Santé viene no puede conversar con los 7, porque no hay agendas. No es posible consolidar una agenda. Yo creo que se haría mucho en pensar y en trabajar tener una sola agencia. Permitiría, por ejemplo, en esta crisis de interpretación, hemos podido rápidamente reaccionar con una sola persona y eventualmente, si hubiese sido un problema real, hablar con GW Trade, que es el equivalente pero de comercio, para salir del impasse y salir adelante. Entonces, yo dejo estas dos ideas principales, que tenemos que tener una política de reconversión para que rápidamente la flota de armadores no solamente esté debidamente habilitada. Espero que con el CICESAT ya se estén llevando bien. Allá me parece fantástico. Si estamos con el CICESAT bien, eso me parece buenísimo. Buenísimo, porque no solamente es manejar nuestro cardumen en orden, sino la seguridad de ustedes. Y ahí sí exigir, y estaré con las puertas abiertas para cualquier tema, me tienen a la orden, para
los temas, pero yo creo que tenemos que ir parando la oreja. Yo sí creo que en el comercio internacional, poco a poco, y van a ser negociaciones de países, es un tema comercial. Obviamente los productores que reciben el aceite les va a gustar recibirlo ya en parte procesado y darnos los costos a nosotros. Bueno, entonces va a haber que estar listos para subir los precios. Pero son negociaciones que se dan, y por eso en cuanto mejor estemos estructurados y haya una sola cabeza en este tema, más fluidez podemos tener. Pero en el Perú tenemos, creo que son 7 autoridades. Y eso genera lo que se denomina, que muchas veces es uno de los problemas que tenemos en los ministerios, pues es el movimiento groniano. El movimiento groniano quiere decir que el movimiento genera movimiento. Entonces al final no se sabe cuál es el movimiento real. Todo el movimiento va generando más movimiento, más movimiento. O sea, temas que podría darles una lista enorme de lo que me hubiese gustado hacer en el ministerio. Pero en fin, estoy acá. Y para ayudarlos y apoyarlos. Pero yo sí creo que seriamente tenemos que pensar en una autoridad que pueda rápidamente tener a su contraparte y tomar decisiones, y todo este tema no, si fuera real hubiese sido mucho más fácil negociarlo. Pero en la posición que estábamos, que no sabíamos a dónde ir, desde el punto de vista, en el momento que hubo la confusión, llamémoslo de esta manera, de buena fe, yo no tomo que nadie haya querido hacer las cosas de mala fe, pero son ideas que dejo, y acá me encantaría escuchar opiniones de o sea, ¿qué podemos hacer para prevenir el futuro? Esto ha sido una clarinada, y algo va a venir en el tiempo. Porque siempre ha sido la experiencia que he tenido, también he sido presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, y he visto cómo comenzaban las cosas con una pequeña olita y de repente venía el verdadero interés, como ha sido el tema famoso del etiquetado, como ha sido otros temas que hoy día, el del plástico, y súbitamente aparecen, y tenemos realmente un problema que se politiza y se pierde el objetivo técnico y el objetivo de racionalidad, de costos, y en que verdaderamente estemos viendo cuál es el interés detrás. Entonces al final del día tenemos el impasse que hemos tenido en el tema de la alimentación saludable, o la crisis que ha habido en el plástico, que ya se ha convertido en político. Entonces ya cuando se convierte en político, muy tarde, ya se pierde control y comienzan a salir soluciones que no son soluciones, y que finalmente, después de mucho tiempo, cuando ya se olvidaron de ella, se corrige la situación que debió comenzarse, que debió ser la solución desde el principio. Entonces yo acá me encantaría escuchar las opiniones de todos, y dejo la mesa abierta para las intervenciones del caso. Sí, nomás yo creo que, digamos, es cierto que el mercado es cada vez más competitivo y exigente, y eso, digamos, a los peruanos y a los empresarios, a otro público, nos exige, digamos, trabajar juntos y, como señalas, pues, adelantarnos a estos temas, ¿no? Entonces, por eso yo quisiera reiterar lo que ya se ha señalado de la importancia de ir a DG Santé, de poder dialogar sobre justamente, pues, ¿no?, cuáles son los retos, cómo están viendo ellos todos los temas sanitarios a nivel de los productos pesqueros, para que como industria, como sector público, pues podamos trabajar en ello, ¿no? Los productos pesqueros peruanos son muy reconocidos, ¿no? Sin duda hay otros países que quisieran tener los mercados que nosotros tenemos, ¿no? Y, digamos, obviamente los empresarios peruanos, pues, están comprometidos y trabajan día a día para mantener esos mercados, conquistar nuevos mercados y cada vez brindar productos de mayor calidad. Ok, y yo ahora, visto las inquietudes, definitivamente acá han habido resoluciones que deben haber llevado a Santé. Entonces la pregunta es si Sanipes ha tenido contacto con DG Santé explicándole que acá ha habido un error de criterio. ¿Cuál es la situación hoy día con DG Santé? Sí, a nivel de Consejo Directivo de Sanipes estamos a la espera de la respuesta de la DG Santé al plan de acción enviado. Ese plan de acción que se envió fue la respuesta a las
11 recomendaciones que nos hizo llegar la Autoridad Sanitaria Europea, en la cual nos recomendaba, como lo reitero, y nos daba, por ejemplo, ¿no? La recomendación 3. La autoridad competente debe garantizar que los establecimientos que producen tanto aceite de pescado para consumo humano como para alimentación animal se incluyan en la lista de productos pesqueros de la Unión Europea, solo si, además de los requisitos generales de higiene, cumple con los requisitos de higiene específicos establecidos en el anexo 3, sección 8, capítulo 4.b del reglamento 853/2004, en particular B3, es decir, que las materias primas y el proceso de producción de ambos tipos de aceite, alimentos y animal, cumplan con los requisitos que se aplican al aceite de pescado de consumo humano. Entonces, nosotros hemos respondido a nivel de Consejo Directivo, discutimos ese plan, diciendo que SANIPES iba a tomar las acciones que correspondían para que todas las plantas cumplan con con esta recomendación específica. El detalle está, señor congresista, que nosotros a nivel del Consejo Directivo aprobamos un plan de acción con estos 11 puntos y el director ejecutivo lo tradujo y lo envió a la Unión Europea y lamentablemente no nos hizo llegar copia a los miembros del Consejo Directivo de este plan de acción, pero es básicamente las acciones que SANIPES va a realizar con respecto a estas 11 recomendaciones. De verdad, en ese plan de acción pusimos en uno de los ítems que el Consejo Directivo había acordado restablecer la exportación a base a los 3 puntos que dije, ¿no? Captura dentro de las 36 horas, base volátiles no mayor a 60 miligramos por 100 gramos y que el establecimiento esté en el listado para exportar a la Unión Europea. No tenemos todavía, como repito una vez más, una respuesta oficial de la DG Santé. Y con respecto al plan de acción, la versión final en este momento debe ser de conocimiento del director ejecutivo encargado. Acá, ¿no tienen ustedes copia de lo enviado por el exdirector? No, lamentablemente no. Eso fue una de las razones que precipitaron la resolución suprema. Los documentos que hay dentro de una oficina o un ministerio no son de las personas, son del ministerio. Lamentablemente eso fue una de las razones que movieron para la remoción del director ejecutivo, ¿no? Fíjese usted lo que yo venía justamente hablando, ¿no? O sea, el hecho de tener una conexión directa con una sola autoridad, de una sola autoridad a una sola autoridad, ayudaría muchísimo. Personalmente, como ministro, ya ahora que no soy ministro y que no estoy sino congresista, considero que INACAL y SANIPES no deberían ser parte del Ministerio de Industrias. Eso debería ser parte de una autoridad distinta, posiblemente adscrito a la PCM con un solo director. Que sea una persona que pueda reaccionar rápidamente y tener la responsabilidad de lo que estamos viviendo. Yo creo que esto hay que prestarle mucha atención y yo creo que el documento que ustedes han enviado habrá que esperar y sería bueno si es que Relaciones Exteriores, ahí sería interesante, puede hablar con DG Trade también y ir nosotros viendo, porque qué informe ha salido no se sabe. Entonces ir viendo con el agregado comercial en la Comunidad Europea y un poco a nivel digamos de contacto, ¿no? O sea, por eso es importante la relación de una sola persona que puede llamar por teléfono y el documento que ha ido no está autorizado, pero desautorizar el documento también. Por eso la preocupación que he expresado de la reacción de la DG Santé a nuestro plan de acción y a los acontecimientos de los últimos días, y por eso la necesidad, en mi opinión, de que una misión de técnicos peruanos, una misión del sector público y privado viaje a Europa a entrevistarse con la DG Santé y explique la situación. Justamente uno de los argumentos del exdirector ejecutivo era de que los riesgos que tenía de exportar el aceite crudo es que la DG Santé lo tomara mal y pusiéramos en riesgo la exportación de los otros productos pesqueros, ¿no? Entonces, por eso, como miembro del Consejo Directivo en forma particular, yo he expresado mi preocupación dentro del órgano. Bueno, entonces sería un tema que una recomendación al viceministro que a la brevedad se suceda. Exactamente. Creo que Brasil ha tenido un problema. Exactamente, y ha sido no nos vaya a ganar el tiempo y tomen una decisión. Yo lo he manifestado desde hace 2 sesiones.
documentos, ¿qué es Sanipesa entonces? ¿Dónde está quedando? ¿No? Es preocupante porque si no hay cargo en lo que está pidiendo, no hay cargo en Sanipesa entonces, ¿en qué está quedando Sanipesa? No, el plan de acción sí ha sido enviado, claro, lo que no es de conocimiento público, no es de conocimiento, a menos de los integrantes del Consejo Directivo, de plan de acción enviado, ¿no? Y, para nosotros está peligra la industria pesquera en ese caso, porque claro, pues no conocemos y no sabemos qué informe va, qué pide, ¿no? Preocupantes. Okay, gracias. Por favor. Sí, solamente mencionar de que esto último que se acaba de comentar es súper importante porque hay que hacer un control de daños. En estas deficiencias de interpretación que han habido, se ha generado aproximadamente 40 millones de pérdida a la industria, de una manera absolutamente innecesaria y con un estrés tremendo para las empresas porque no solamente no éramos recibidos, sino que no había ninguna respuesta inmediata ni satisfactoria a los siguientes pasos que se podían haber dado. Afortunadamente eso se ha corregido, pero ahora hay que hacer control de daños, porque muchos de los clientes de las empresas estaban a punto de demandarnos por incumplimiento de contratos, porque el aceite no se podía embarcar, eran contratos ya celebrados, embarques listos para ser enviados a los clientes que nunca llegaron y que todavía recién se están encaminando. Entonces esto es lo que hay que controlar ahora y restablecer la reputación de la industria tal como lo ha expresado el ingeniero Martínez, porque no hay ningún peligro, no hay ningún riesgo con el aceite que producimos, es un aceite de altísima calidad reconocida mundialmente. Entonces creo que este paso siguiente es hacer control de daños y estamos absolutamente dispuestos y listos para acompañar al Sanipesa y a las autoridades en las explicaciones que haya que dar a la DG SANTEF. Por favor, Presidenta. Sí, nomás, digamos, nosotros como gremio también hemos buscado, hemos tenido, de hecho, una reunión con las autoridades europeas, digamos, la delegación de la Unión Europea en Perú, ¿no? Y bueno, en realidad cuando conversamos sobre este tema, un poco la reacción o sea, no son la parte sanitaria, ¿no? Sino en general la delegación era, oigan, esto es un tema peruano, ¿no? Así que creo que ha sido saludable la ratificación que los peruanos hemos hecho de este tema, ¿no? Y de todas maneras, pues es importante hacer las precisiones y, insisto, pues prevenir con una actitud preventiva, pues hacer esta misión a Bruselas para hablar con las autoridades directas involucradas en el tema, ¿no? Pero a nivel general, insisto, la percepción era, bueno, esto es un tema, digamos, este intercambio de comunicados, digamos, un tema de las autoridades peruanas, y lo que ellos estaban esperando era el plan de acción que ya se mandó e incluso se ha ampliado respecto del tema del aceite de pescado, y estamos, como ha señalado Fidel, estableciendo un plazo para la adecuación de las embarcaciones y ahora pues todos a trabajar en su implementación, ¿no? Entonces yo creo que hemos llegado a un punto importante de la mesa de trabajo de recomendar al Ministerio y al Viceministerio en particular que inmediatamente no solamente haya ido la carta, sino vayan y estén personalmente a hacer las gestiones necesarias para enmendar las posibles diferencias, sobre todo de acuerdo a la documentación que he podido ver. GS SANTEF sabía y venía siendo consciente que eran plazos de carencias o plazos de tiempo para producir distintos lotes de pescado y como tal ya estaban informados. O sea, no es nuevo saber que cada lote tenía un protocolo de limpieza y después del protocolo de limpieza venía el segundo lote y así sucesivamente. Y también las condiciones mismas del aceite, como yo lo explicaba, es un aceite que, bueno, al final del día no va a entrar tal cual, sino va a pasar todo un proceso de refinación, y en tanto y cuanto no hay proceso de sobreoxidación de nitrógeno, no tiene ningún problema. Ese es un parámetro fácilmente revisable y fácilmente descartable. O sea, un aceite que ya se oxidó
ya está, no se puede exportar, pero si el aceite está dentro de los parámetros, ya la refinación ya va de parte del comprador, cosa que cada vez más mi impresión es que van a tratar de pasarnos los costos acá. Pero en fin, es importante que a la brevedad, yo creo que la conclusión más importante de esta mesa es hacer un control de daños, que la relación siga fluyendo, y por eso la recomendación que hice hace un momento, sería muy muy bueno que el Perú tuviera una sola autoridad para temas sanitarios, por estas razones, que es una llamada telefónica de una persona que ya tiene un contacto con otra persona, y no es que viene una persona al Perú y reunirse 7 autoridades, porque nadie en el mundo que tiene la responsabilidad política del director de Santé tiene para estar una semana en ningún país del planeta. Tienen a lo más 3 días. Entonces ahí tenemos que hacer un esfuerzo de racionalización y de orden y de ver cómo funcionamos. Perdón. Solamente para indicarle, congresista, que el Perú hace un año se aprobó en Suiza la norma Códex para aceite de pescado de consumo humano directo. Y en esa reunión, con el esfuerzo de la parte pública y privada pesquera, se propuso poner a la anchoveta peruana, al aceite de pescado de anchoveta peruana, como el aceite más importante del mundo en este momento. Y se consiguió. Actualmente, el aceite de anchoveta es la élite del aceite en el mundo, por encima del atún, por encima de cualquier otra materia prima. En este momento, este tipo de acción que ha ocurrido en estos meses realmente nos trae un poco de problemas, en realidad, como para sustentar esto. Por eso que saludo realmente lo que ha expresado Alejandro Martínez respecto a esta rectificación con respecto a la parte de exportación de aceite de pescado en este momento. Gracias. Ok, gracias, ratificarlo, perdón, sí. Buenas tardes, señor congresista. Yo tengo una opinión que me gustaría resaltar también en la mesa, la importancia de que se involucre también al Ministerio de Comercio, resaltando que con la Unión Europea tenemos un tratado de libre comercio que tiene un capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, tenemos una relación comercial que está enmarcada en el acuerdo de medidas sanitarias y fitosanitarias, en la que no se hace una distinción de autoridades sanitarias. La autoridad sanitaria peruana pesa de la misma manera que la autoridad sanitaria europea. En los organismos internacionales se tiene voz, voto, ninguno pesa más por ser Unión Europea o por ser Perú o por ser otro país en desarrollo. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque en el Tratado de Libre Comercio, en el capítulo de medidas sanitarias y fitosanitarias, se designan puntos de contacto justamente para tratar todas las preocupaciones sanitarias en el Perú, independientemente del producto, independientemente del sector, sea agrícola, sea pesquero, sea el problema con una planta, porque finalmente el tema sanitario busca la protección de la vida y la salud de los animales, las plantas y las personas. Entonces este era un comentario que quería traer, porque este es un tema bastante técnico y, en menos mi opinión personal, como economistas, que deberían siempre mantenerse en ese espacio. Por eso se tiene instrumentos comerciales, instrumentos técnicos y normas internacionales que aplican de igual manera a todos los países. Y un punto adicional que también se menciona en el TLC y en los acuerdos de medidas sanitarias que tienen un corte comercial, es que, si bien es cierto, una autoridad extranjera tiene sus propios reglamentos sanitarios, uno está obligado a cumplirlo en la medida que la medida sea justificable y que no restrinja el comercio de una forma exagerada ni más de lo necesaria, y que si tú tienes una medida sanitaria diferente, en tanto pruebes que es equivalente y que el resultado y que el objetivo final va a ser el mismo, tú le justificas y le argumentas, en este caso la Unión Europea, que tienes una medida que tiene resultado equivalente. Por eso es de que el Perú negocia acuerdos comerciales. Muchas gracias. Gracias, no sé si no confirmarme lo que cada vez veo, que tiene que haber poca gente que rápidamente se contacte y rápidamente pueda hablar. Por eso es que yo les hablaba que en un momento tuve una conversación con el ex director de Sanipes. Después de 3 horas llegamos a la conclusión de que GW Trade, finalmente con el director de GW Trade, no podía aparecer de la noche a la mañana en plena temporada un cambio
en las regulaciones, o sea, eso no podía ser y que no iba de acorde, pero nuevamente estamos muy desperdigados. Entonces nadie tiene contacto directo de reunirse cuando ven el director de Santé. O sea, tiene que ser una relación de teléfono, como puede ser con el director de Japón, como puede ser con el director de la China, porque cada vez más el Perú va a estar involucrado en comercio exterior y no podemos tener regulaciones y entidades reguladoras por todos lados en un tema sanitario que es el mismo. Otro segundo tema que también creo que va a ser importante va a ser acompañar, y ahí sería interesante con Fondepes, el Ministerio, ayudar a la flota a que pueda reconvertirse rápidamente. Ese es un tema tremendamente importante porque necesitamos tener más eficiencia y tener más capacidad y más calidad. Finalmente yo quisiera darle la palabra al ingeniero Félix Álvarez, que es asesor de la comisión que me ha ayudado en este y otros puntos, y comentar si tienes algún apunte más, por favor, Félix. No sé qué pasa. Bueno, gracias señor congresista. Si yo quería hacer una sugerencia tratándose de un tema tan importante para el país, porque como alguien lo mencionó, se está perdiendo decenas de millones de dólares cada día que pasa, ¿no? Y sin solucionar este problema, porque la Unión Europea es nuestro principal comprador de aceite de pescado, ¿no? Y es además el que paga más por nuestro aceite, justamente por la calidad que se ha mencionado, ¿no? El aceite de pescado peruano, como lo escribo en 2 de mis libros sobre la importancia de la harina de aceite de pescado y la problemática de la harina de pescado, que han sido publicados hace algunos años. El aceite de pescado es el mejor aceite, el peruano es el mejor aceite en el mundo, no solamente por lo que ha mencionado la doctora Elena Conterno y el ingeniero Miguel Gallo, sino también porque no tenemos el problema de los aceites que tiene producidos en el hemisferio norte, ¿no? Que son competidores de nuestro aceite, porque esos aceites tienen el problema de contaminación con dioxinas, PCBs, incluso metales pesados, cosa que no ocurre con el aceite de pescado peruano, ¿no? Que no tiene ese problema, y que a los fabricantes de productos nutracéuticos y farmacéuticos les significa un promedio de $50 de procesar para eliminar esas contaminantes, ¿no? Entonces tenemos esa ventaja adicional, ¿no? Además de nuestro contenido de EPA y DHA, ¿no? Entonces esto está significando que dentro de nuestros compradores de aceite de pescado hay una preocupación también, porque están siendo ellos afectados al ser desabastecidos por el mejor aceite que tienen ellos como materia prima para producir sus productos nutracéuticos, farmacéuticos y otros, ¿no? Y en consecuencia viene mi recomendación, ¿no? Que la misión que estoy viendo, de que estaría viajando una misión tanto del sector público como del sector privado, para entrevistarse con las autoridades sanitarias de la Unión Europea, también se coordine con estos compradores. Hay compradores muy importantes en Europa, en todo sentido, tiene su peso inclusive político, a fin de que hacer un lobby junto con ellos para solucionar este problema de la mejor manera. Pero además existe la IFO, ¿no? Que, como usted sabe, es la Organización Internacional de Fabricantes de Harina y de Aceite de Pescado, que agrupa a los principales fabricantes de harina y de aceite de pescado del mundo, y que tiene un comité científico, ¿no? Y ahí tenemos científicos que justamente conocen plenamente la calidad de nuestro aceite, ¿no? Y ellos también podrían, ¿no? Y tienen presencia en la Unión Europea, son autoridades en ese aspecto, podrían ayudarnos, ¿no? En este lobby, utilizando el término lobby en el mejor sentido, para que al entrevistarse con la Unión Europea todos trabajemos en conjunto y logremos obtener mejor plan de acción, ¿no? Y los plazos correspondientes, sobre todo preocupados por los
los amigos de la Asociación de Amadores Pesqueros de la ley 26920, que son los que más tienen problemas para poderse adecuar y necesitan inclusive más tiempo. No, gracias. Muchas gracias, Félix. Entonces yo creo que estamos todos de acuerdo y haré una recomendación adicional que Félix usted mismo me corrobora. Al final del día, créanme, he sido autoridad y cuando uno viaja espera hablar con una persona, porque acá en Lima a la vez lo necesitan ayer. Entonces es muy difícil poderse entrevistar con un grupo de personas, por más capaces que sean, con todo el respeto que me merecen. Acá hay que ser prácticos. Entonces las decisiones tenemos que amolarlas para que puedan ser rápidas. Pero yo creo que las dos decisiones más importantes que estamos tomando es que inmediatamente el Ministerio tome acción para ir a reparar cualquier tipo de desentendimiento, y el segundo, va a ser interesante tener una conversación con el viceministro, hablar con Fondepes para de qué manera podemos ayudar a la flota pesquera artesanal a que puedan ponerse como dice, a tono. Y eso es plata segura. ¿Por qué? Porque al final del día es producción real la que va a amortizar cualquier tipo de crédito que tengan para una actualización rápida de la flota. Eso, encantado, voy a estar a su disposición para conversar un poco de cifras y hablar con el viceministro y tratar de ver, eso sería una acción de Fondepes propia de lo que es esa institución, o sea, financiera, ¿no? Entonces buscar los créditos adecuados que van a ser amortizados 2, 3, 4 años. Es lo que yo sugeriría, buscar la calidad, obviamente teniendo en cuenta la aleatoriedad de la pesca, o sea que vaya con los plazos de la temporada, y vemos cómo podemos ayudar para todos estar atentos y al tiempo. Entonces, y finalmente yo sí voy a recomendar que haya una sola autoridad. No es que las instituciones dejen de estar, pero tiene que haber una autoridad que tenga la responsabilidad política. Esto es un tema político y no se está manejando con el debido orientación, o sea, están en distintos ministerios, unos están en agricultura, otros están en salud, unos están en industria, y no hay una coherencia y un trabajo único en un tema que explica muy bien nuestra representante del Ministerio de Comercio, de producción. Tú estás en producción, pero comercio tenemos que estar todos coordinados. Cuanto más personas tenemos que levantar para hablar por teléfono, más posibilidades hay que no hagamos lo que tenemos que hacer. 1 o 2 llamadas debería resolver el problema. Entonces, yo creo que si no hay otro punto que tratar, les agradezco, perdón. Buenos días, les saluda Gladys Sánchez, buenos días, congresista. Quisiera manifestar un poco la posición de nuestra entidad, que ya lo ha manifestado el ingeniero. Nosotros como entidad tampoco tenemos dudas de que el aceite nuestro es quizá el mejor actualmente, pero quería comentarles un poquito el tema de la auditoría en sí. Nosotros también tenemos claro que el aceite de pescado no tiene riesgo bacteriano, es de la mejor calidad que se tiene, y también como parte de la entidad sanitaria sabemos que en una auditoría no nos pueden observar algo que no está textualmente indicado en una norma. Sí lo tenemos, sí lo tenemos claro, y fue la posición que manifestamos durante la auditoría de la DG Santé. Es más, la misma postura que toman ustedes fue la que tomamos nosotros como autoridad sanitaria, de que mientras no esté escrito en la norma no era observable, pero lo que ellos indicaron y fueron muy fehacientes, por lo menos la comisión que vino, era que ellos, era la interpretación que tenían, era más o menos como que el aceite de consumo humano directo no podía mezclarse con el de consumo humano indirecto, ¿no? Por el riesgo de contaminación, por ser un material totalmente diferente al primero. Entonces, en ese sentido, ellos citaron la norma 852 del 2004, donde dice de que si hay riesgo de contaminación, no lo hace aceptable para ellos, ¿no? En resumen. Entonces nosotros discutimos también esa posición, pero fue, como les digo, el comentario en el momento de la auditoría. Por eso yo, lo que decía el ingeniero, ¿no? El riesgo del cierre del mercado es bastante preocupante,
así sea el mínimo riesgo que pueda existir, es importante que la comisión vaya a conversar directamente, como la dije antes. Nosotros como entidad sanitaria estamos llanos a apoyar a la industria mientras se cumplan las normas sanitarias, pero es importante aclarar este punto con la Autoridad Sanitaria Europea. Le agradezco muchísimo, Gladys, el alcance. Hemos también visto que los protocolos que tiene la industria que procesa aceite son protocolos bastante rigurosos. O sea, tienen controles a HACCP y mantienen un tiempo para que justamente venga la segunda producción, y las plantas principales dedicadas al aceite no tienen problema, inclusive con un tiempo de aviso, ir a distintas plantas, dirigir a distintas plantas el aceite. O sea, soluciones hay. Lo complejo es cuando en medio de la campaña sucede esto. Sí. Entonces yo creo que el buen orden ya venía siendo trabajado, inclusive tengo entendido también por la documentación presentada que Santé también era consciente que se usaba una sola línea, con protocolos de diferenciación de tiempo entre lote y lote, cosa que era seguido de manera escrupulosa en cuadernos y en libros, como exige el HACCP. Entonces, yo creo nuevamente, tenemos que unificar una sola voz. Tenemos que ver, obviamente, qué daño se ha generado y confirmar el protocolo que se requiere. Yo creo que el protocolo de comercio no debería permitir este tipo de súbitos cambios, y más cuando son producciones que se sabe que son estacionales, no es una producción permanente. Entonces esto puede ser visto eventualmente por el Perú como una traba al comercio, porque no era de esperar la temporada de pesca en el Perú no son los 12 meses del año, sino, entonces tenemos que ordenar un poco, y sobre todo las contingencias futuras. Yo creo que la mejor manera de curar las contingencias futuras es ayudar a la Asociación de Armadores a ponerse a tono, en cuyo caso esta discusión no existe. No estamos teniendo ningún problema, y yo creo que en ese sentido tenemos que movernos. Ver en el corto plazo cualquier tipo de desentendimiento que pueda haber dado, pero corregirlo ya. Segundo, yo creo que tenemos que pensar en una sola autoridad, en todos los temas que son de calidad, y sobre todo en todos los temas que tienen que ver con sanidad, que son muchísimos. Le digo, créame, cuando tuvimos el tema de los famosos anisakis, y después ahora el tema de la gelatina, hay que hablar con 20 personas, no es posible. Tiene que haber un solo responsable político, porque rápidamente uno puede ponerse cuál es la situación y el estado situacional. Entonces, ese va a ser lo otro. Y finalmente, y tan importante como los otros dos, es un plan para toda la flota de armadores que están, para que ellos puedan rápidamente ponerse a tono. Entonces, ahí todo lo que estamos discutiendo lo resolvemos, y a partir de ahí estar encima de este tema que tiene tanta importancia para el sector de la pesca y para el desarrollo de la industria pesquera nacional. Señor congresista, sí, yo quería una intervención final. A nivel del Consejo Directivo también hemos acordado que los comunicados con los que se acostumbraba a dar regulaciones sanitarias de procesamiento van a pasar al olvido. Cuando se tenga que dar una regulación de esa naturaleza, lo que se va a hacer es sacar la resolución de dirección ejecutiva, no con su debido trámite que corresponda, pero ya no más comunicados como el 066 o 93, que dígase de paso ya han sido descolgados de la página web. O sea, eso es para tranquilizar a los administrados que aparece una mañana y usted entra a la página de Exanipel y se encuentra con una sorpresa, ¿no? Y también manifestar que es saludable y tranquilizante que la Asociación de Armadores pues estén dispuestos a adecuarse a la habilitación sanitaria. La voluntad es muy importante, y yo pienso que en un corto, mediano plazo ya tendremos un sistema de producción de harina y aceite al 100% para consumo humano directo. Gracias. Sobre todo una recomendación final: adelantarse, estar todo el tiempo. Por eso lo importante de que vaya una sola persona con una sola agenda, adelantarnos a la agenda ya, adelantarnos en la China, adelantarnos en el Japón, y adelantarnos con los distintos bloques que nosotros tenemos que comerciar, no esperar la reacción. Entonces, estar nosotros presentes en las negociaciones y todos los años revisándolas, en qué estamos, qué proyecciones tienen y a dónde van, porque a veces todas estas nuevas, digamos, exigencias técnicas son nuevas formas de pararancelario. Entonces hay que estar
bien atentos a lo que está sucediendo y hay que estar con relaciones exteriores, con comercio exterior, encima de los tratados y viendo qué tendencias hay. Entonces, nuevamente, perdón. Y con respecto al plan de acción, este sí está en propiedad del presidente del Consejo Directivo, señor viceministro, con respecto al plan de acción que corresponde a cada una de las 11 recomendaciones que nos hizo la DG Santé. Entonces, vamos a ir siguiéndolos en el actuar. Cualquier novedad, por favor, háganos llegar. Pero sí me gustaría saber que había una comisión multisectorial yendo a Santé, aclarando los temas y ponernos a trabajar proactivamente. Yo veré las recomendaciones que he mencionado en la mesa, estas 3 recomendaciones, y les agradezco muchísimo su tiempo esta mañana y nos ponemos a trabajar. Muchas gracias a todos. Bien, de esta manera concluyó la mesa de trabajo organizada por la Comisión de Producción Micro, Pequeña Empresa y Cooperativas sobre la problemática del aceite de pescado en la Unión Europea y la propuesta de solución, así como la legislación alimentaria que se desarrolla en el continente europeo y la comparación que se hace también con la región de América Latina. Bien, a continuación.